leonesanos y leoneses, y muy especialmente a las mujeres castellano y leonesas. Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Celebramos una efeméride que reivindica la igualdad de derechos. Hasta llegar a esta fecha se ha transitado mucho. Intuimos que se seguirá luchando aún por conseguir esa igualdad total entre hombres y mujeres, desde que se declarara oficialmente por la ONU en 1975. Se reivindica la igualdad completa de derechos. 7 de cada 10 mujeres en el mundo son pobres. Vamos a hablar de todos estos actos reivindicativos, pero también vamos a hablar de un burgalés y de un soriano que están nada más y nada menos que compitiendo en Noruega, en el Campeonato de Europa Mousing. Vamos a hablar con ellos en unos minutos y hablaremos también con una gran escritora, laureada, premiada, con las mejores críticas, que también además es miembro de la Real Academia Hispanoamericana. Ella ha escrito su última novela, Almudena de Arteaga. Habla de las mujeres que quisieron a Carlos V por amor al emperador. También un día como hoy hablaremos de la importancia de las mujeres que rodearon en un momento de la historia de este país al hombre más poderoso del mundo. Eso en unos minutos. Ahora vamos con nuestra compañera Patricia Andújar. Ella se encuentra en Burgos. Va a hablarnos de las mujeres árbitro. No sé si con tarjeta roja. ¿Sí? ¿Estás Patricia? Uy. ¡Tarjeta roja! ¿A mí? A ti no, Cristina, a ti no. Vale. A estos chicos, que es que les estoy dirigiendo un partido de fútbol. Y es que eso es precisamente de lo que te voy a hablar esta tarde. Esta tarde vamos a estar con 4 chicas que se dedican a esto del mundo del arbitraje. Y seguramente ellas nos lo van a poder demostrar mejor que yo. En unos minutos, cuando me vuelvas a pedir paso, lo vemos. Efectivamente, lo veremos contigo, descubriremos cómo arbitran las mujeres, Patricia, desde Burgos. Nos iremos también en unos minutos hasta Salamanca, donde nos esperará y nos espera, de hecho, en directo nuestra compañera Beatriz Casado. Pero antes les adelantamos más temas en esta tarde de martes. Sumario. La enfermedad celíaca puede debutar a cualquier edad de la vida y entre el 70-90% de los casos están sin diagnosticar. Les hablamos de los avances que se han producido. Juana de Castilla, Margarita de Austria, Catalina de Aragón, Isabel de Portugal son algunas de las mujeres que por distintos motivos amaron a Carlos V. Esta tarde la escritora Almudena de Arteaga pone voz a las mujeres del emperador. Con mucha historia, pero también de exotismo, es la isla a la que viajaremos esta tarde. Sri Lanka, la antigua Ceilán. ¿Les apetece descubrir sus maravillosos rincones? Seguro que sí. Emprendamos rumbo. Bueno, nuestra tertulia, nuestra mesa de tertulia está protagonizada, como no podía ser de otra manera, por mujeres. Y si me permiten, presento a Lourdes Rodríguez, que es fiscal superior de Castilla y León. Bienvenida, señora Rodríguez, a esta mesa, al igual que a la señora Rius, directora de Recursos Humanos de la fábrica Michelin en Valladolid. Muy buenas tardes. A este otro lado de mi mesa está nuestra colaboradora habitual, profesora de Comunicación de la UBA, de la Universidad Gemma Martín. Muy buenas tardes. Profesora de la UBA también de Sociología es Ana Negro, a la cual agradecemos a todas, les agradezco su presencia en esta tertulia, porque vamos a hablar en un día como hoy y vamos a extender, ya ayer lo hicimos y vamos a continuar en esta semana dedicándolo a mujeres que han luchado por conseguir sus objetivos. Vamos a ahondar en lo mucho que hay que seguir consiguiendo y luchando. ¿Qué les parece si nos damos una vuelta, un recorrido a lo largo y ancho de Castilla y León y hablamos de los muchos actos conmemorativos en una fecha y en una efeméride tal que hoy, 8 de marzo? Globos morados en el Ayuntamiento de León para luchar por los derechos de las mujeres.
El mejor ejemplo para las mujeres somos las propias mujeres, enseñando que podemos conciliar, que podemos trabajar, que podemos asumir responsabilidades. En los plenos de los ayuntamientos de Ávila y Valladolid también se han leído manifiestos para conmemorar este día. En el consistorio abulense además se ha analizado el papel que juegan Internet o la música en la diferenciación de género. Vuelven otra vez a mandar esos mensajes de que el hombre es el macho, el duro, el que tiene que ser valiente, el que tiene que proteger. Las mujeres trabajadoras han estado muy presentes en esta jornada, como las que regentan esta quesería de Zamora. Es un poquito más duro pues porque tienes que llevar el negocio, tienes que llevar tu casa. El mundo rural favorece el emprendimiento femenino. Emprendimientos de mujer en poblaciones de menos de 5.000 habitantes es de un 54%, mientras los proyectos que emprenden hombres que es de un 46%. En Burgos y Salamanca las reivindicaciones han llegado hasta las aulas de institutos y universidades. Investigadores que forman parte de grupos de investigación. Hay bastantes menos mujeres que hombres, una proporción un poquito preocupante. Toda Castilla y León ha demostrado que pone su cara por la igualdad de género. Bueno, hace años esta fecha recordaba de forma clara las reivindicaciones laborales, pero ya llevamos muchos años extrapolándolo y extendiéndolo a otros muchos logros o luchas por equiparar esa igualdad, a extenderlo a ámbitos diferentes o que van más allá del ámbito laboral, aunque este sea absolutamente importante. Hablaremos de esa brecha salarial y de todo lo que nuestras contertulias entiendan que es necesario en una fecha como la de hoy. Si me lo permites, Gemma, voy a pedirte que abras el turno de palabra como profesora de comunicación y que llevamos tantos años hablando tú precisamente además en esta lucha de la igualdad de la mujer y como profesora de la universidad. Sí, bueno, y también digo aquí, miembro de la cátedra de género, que es por lo que si me invitas muchos días, hoy vengo de manera especial porque siento que este es un poco más mi tema, ¿no? Bueno, yo creo que un día como hoy será importante el día que no tengamos que celebrarlo, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, porque se considera que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre, debería tenerlos, pero la realidad es que no los tiene, con lo cual yo no creo que a lo mejor que luchar tanto por una igualdad en todo, física en todo, porque ahí no somos iguales, pero sí una igualdad en las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y bueno, pues yo creo, agradezco que hayas invitado a una mesa tan importante como esta, de mujeres que demuestran que la mujer puede llegar muy lejos, como es la directora de Recursos Humanos o un fiscal o una compañera socióloga que investiga temas de género. Y te agradezco a ti también que tengas la sensibilidad de dedicar un programa como hoy a concienciar de que la igualdad es una necesidad, que la mujer es tan importante en la sociedad como el hombre y que no podemos permitirnos una sociedad en que la mujer siga siendo la sombra o el otro sexo que nunca es protagonista del mundo, ni de la política, ni de los deportes, ni del mundo cultural. Y aquí permíteme que haga un guiño a mis alumnos de la universidad, si alguno me está escuchando, que te estarán viendo, porque hemos hecho hoy una presentación de unos vídeos que han elaborado ellos sobre visibilizar a la mujer en el mundo de la cultura y la investigación, porque creo que hay muchas mujeres que han hecho grandes inventos. De hecho, la patente más cara de este país, la que más dinero da, es Margarita Salas, que inventó la DNA polimerasa y nunca sale en los medios de comunicación. Entonces, un guiño a todas esas mujeres que no solo tenemos una vida privada, que es la que siempre parece que tenemos, sino que tenemos una vida profesional. Una vida profesional, se puede tener una vida profesional brillante. Yo creo que hay que empezar a dar luz a esa vida profesional de las mujeres. Conciliar. Gracias por esas palabras con las que abres esta tertulia. Si me permite el resto de la mesa, me voy hasta Salamanca, porque ahora sí podemos saludar a Beatriz Casado, que está en directo desde la capital del Tormes. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Pues así es, nos hemos venido hoy en este día tan importante hasta Salamanca. Concretamente nos encontramos a las puertas del bello Teatro Liceo Salmantino, porque en unos momentos, como podéis comprobar, hay mucha gente ya esperando. Se van a abrir las puertas de este teatro, como decimos, porque se va a celebrar un evento donde se va a reconocer la trayectoria laboral de 3 mujeres salmantinas: de la diseñadora de moda Feli Campo, de la directora de cine Isabel de Ocampo y de la directora de Cáritas Carmen Calzada. Destacan por su trayectoria laboral y por luchar por la igualdad en sus trabajos entre hombres y mujeres. Estaremos con ella, Cristina, en unos minutitos nada más. En unos minutos, Beatriz, nos pides paso y nos vamos directamente hasta el liceo para hablar con estas mujeres que también han conseguido su sueño.
Beatriz, gracias. De acuerdo, Cristina, hecho. Gracias. Bueno, pues nos iremos a Salamanca. Antes vamos a saludar a una nueva incorporación a la mesa, a María del Carmen de Pedro, ama de casa, que también queríamos que se reflejara la situación de muchas de las telespectadoras que están desde sus casas. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bueno, ¿qué es para una ama de casa el día 8 de marzo? Pues un poquito señalar que se nos tenga un poquito más presentes y tener un poquito más de visibilidad. De visibilidad, exacto. Trabajando, cuidando un poco de la familia, a veces de la nieta, ayudando a la hija y más la casa, más el trabajo fuera de casa, por supuesto. Bueno, pues hablaremos también, por supuesto, con María del Carmen, y sí que me gustaría que hablaran, al igual que también la socióloga, en un primer turno de intervenciones, qué significa para cada una de vosotras un día como hoy, el 8 de marzo. ¿Tenemos que seguir celebrándolo, Lourdes? Mónica. Pues yo creo que sí, Cristina, que hay que seguir celebrándolo, que hay que seguir avanzando en la línea de igualdad, que hay que reconocer también el camino recorrido, porque si echamos la vista atrás y no hace mucho tiempo el panorama era totalmente diferente. Hemos avanzado muchísimo en igualdad a nivel legal, pero bueno, ahora hay que seguir avanzando en igualdad a nivel social, educacional, de oportunidades, también concienciar que hay determinados gestos o actitudes que también influyen, ¿no? Esos micromachismos diarios. Inconscientemente, claro. Que algunos, bueno, tampoco algunas expresiones o algunas costumbres o tradiciones tampoco hay que darles mayor importancia, porque bueno, la tradición también, a mi juicio, me parece que es importante para identificarse, pero bueno, hay determinados mensajes, bueno, pues inconscientes o indirectos que, bueno, que también tendríamos que reflexionar, ¿no? Un poquito. O sea, que aunque nos ampare la ley en igualdad, luego la praxis es algo bien diferente. Yo creo que hay que avanzar todavía y que falta mucho. A nivel empresarial, Mónica, de lo que sabes y conoces bien, y además estás inmersa en el plan de igualdad, bueno, en una gran empresa como la que tú trabajas, al frente de recursos humanos, del personal. A ver el género, a ver esa igualdad, ¿cuál es la situación real? Yo estoy de acuerdo con lo que han comentado ellas. Al final, cuando podamos hablar de la normalidad en este tema, será que hemos conseguido ese objetivo, ¿no?, que todos tenemos en mente. Al final las empresas tienen que hacer un acto de voluntad, de querer hacer, y luego hay todo un trabajo detrás que poner a la marcha, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero está claro que se ha avanzado porque desde hace unos años para acá, en 10 años... ¿Tú lo has notado, Mónica? Muchísimo, en estos últimos muchísimo, años, muchísimo. La gente está con hechos, se ha avanzado con hechos, y hoy los ratios de mujeres dentro de diferentes puestos de responsabilidad de las empresas no es el de hace 10 años, se ha avanzado, eso es cierto, pero también es cierto que los datos nos dicen que tenemos que seguir trabajando. Ahí vamos, y te agradezco que me apuntes datos, porque, compañeros, quiero ir viendo unas pantallas donde quedan reflejados esos datos de los que hablaba Mónica, de cuál es la ratio del número de mujeres que hay en Castilla y León. Sería 1.252.436, de las cuales extranjeras, o bien que están en el extranjero, serían lo que ven en el margen de la izquierda. Vamos a ver más gráficos donde seguimos abundando en estos datos. En Castilla y León, para el hombre el salario medio sería de 23.379 euros, y aquí hablamos y apuntamos sobre la brecha salarial, y me dirijo directamente a nuestra socióloga. Para la mujer ya sería de 17.429, es decir, 425 euros menos al mes que el hombre, y los puestos directivos sería un 37%, me parece mucho, empleadas en administraciones públicas un 56%, y universitarias
lo veo incluso bajo, pero bueno, son datos por supuesto que estarán cotejados. En el último gráfico vemos sobre ese total de desempleadas en nuestra comunidad, 107.677, y lo vemos por provincias, cuál es el número según las mujeres que habitan en cada provincia. En rojo, en rosa, están el número de desempleadas. El mayor número de desempleadas lo alcanza Valladolid y León, haciendo un total de 107.677. Querida Ana Negro, como socióloga, no sé si estás de acuerdo en esos números. Bueno, la verdad es que yo creo que la realidad es todavía mucho más tajante. Yo cuando he visto un 37% en puestos directivos o universitarios. No, a nivel general, a nivel nacional, sí que es verdad que los datos están diciendo que en los puestos directivos se ha subido ya, es una expresión, estamos ocupando más o menos el 34%, 32, 34%, dependiendo de la base de datos que utilices, está ya la mujer en esos puestos. Eso no quiere decir que sean directivas, ojo, que están en esos puestos técnicos y de dirección, engloba todo. Luego, los datos que has puesto sobre desempleo, si los comparamos con los hombres, veremos las grandes diferencias que existen. Y además es preocupante también el desempleo de larga duración. Desde la crisis ha afectado muchísimo a toda la población, pero también hay un aspecto importante. En el 2008 la diferencia que había de desempleadas mujeres en las cuales llevaban largo tiempo desempleadas es un porcentaje bastante superior al de los hombres. Ahora, con todo, desde el 2008 hasta el 2015, lo que ha hecho esas gráficas es que de alguna manera se han equiparado, se han ido equiparando hasta que en el 2014 estamos hablando casi del 44% de los parados llevan más de 2 años en paro, ese paro de larga duración. Es un panorama general bastante preocupante, ¿Queréis intervenir sobre esas apreciaciones, Gemma? Porque tenemos además por teléfono... Sí, no, simplemente lo que dice ella preocupante es que al final la mujer siempre va un poco detrás del hombre. Entonces, el hombre tenía trabajo de la construcción, ahora no tiene, o sí tiene, pero la mujer cuando sigue buscando trabajo, la mujer cuando se queda sin trabajo, de alguna manera está tan normalizado en la sociedad que bueno, no tienes trabajo, te has quedado sin trabajo y de alguna manera ese acomodamiento de la mujer frente al mundo laboral es mayor que el hombre, con lo cual se queda en casa y socialmente está también aceptado. Ahí voy. Cuando en una pareja el hombre y la mujer no tienen trabajo, se entiende mejor que encuentre o que el trabajo sea para el hombre antes que para la mujer. Y aquí hago un guiño a las mujeres rurales que también he estado dando una charla, conferencia, de verdad las dedico un abrazo, de la mujer rural también, y la ama de casa, porque yo creo que tienen trabajo. Mucho trabajo, lo único que no es un trabajo remunerado, pero ojo con que no tienen trabajo, ¿eh? No. En absoluto. Y luego hablaremos también de ese doble trabajo de las que trabajamos fuera y también tenemos esa doble tarea que debería de ser compartida, ¿no? Pero que todavía hay que conseguir esa igualdad en ese terreno. Vamos a saludar a Concepción Rodríguez Valencia, que la tenemos ya por teléfono. Concepción, gracias por entrar en directo. Buenas tardes y gracias a vosotros por la invitación. Bueno, esta asturiana que consiguió un hito jurídico que tardó 8 años en conseguirlo, Concepción. Sí. Inició la batalla allá por 1985 o 87. Sí. Sí, porque Concepción quería bajar a la mina, trabajar en la mina. Sí, pues mira, estamos viviendo una época bastante, todavía más, yo creo que más discriminatoria hoy por la crisis que se está desarrollando. Y para que lo podáis entender, en el año 1985, la empresa pública minera UNOSA, que yo vivo en la cuenca del Nalón, pues creó 948 plazas de ayudantes mineros. Y en aquel momento pues habría una plantilla de 22.000 trabajadores. Ya era para las mujeres, lo teníamos muy difícil entrar a trabajar en aquella época, pues ahora lo tenemos doblemente mayor, porque esa empresa pública encima ahora no llega ni a 1.500 trabajadores y no hay otra alternativa en las cuencas mineras.
Más difícil, lo digo, pues por... a ver si... no me quiero enrollar mucho. A ver, Concepción, por ir resumiendo y luego entramos en detalles. Concepción consiguió en 1993 una sentencia del Tribunal Constitucional, o 92, una sentencia del Tribunal Constitucional que la daba la razón y que la daba la posibilidad de ser contratada por esta empresa y poder bajar a la mina, que no se la discriminara por ser mujer. ¿Es así? Sí, efectivamente. A mí se me discriminó por ser mujer. Y bueno, yo amparándome en el artículo 14 de la Constitución fue en lo que me basé yo para seguir peleando adelante, junto con otras mujeres que en aquella época habían luchado. Y gracias al apoyo de mujeres progresistas que en aquel momento estaban ocupando cargos importantes y que fueron las únicas que nos apoyaban a las mujeres. Estábamos viendo en este momento la figura de nuestra invitada, de la Fiscal Superior de Castilla y León, porque efectivamente esa batalla de años, donde no se la dio la razón en primera instancia, en magistratura, donde tampoco se la dio en el Tribunal Superior de Justicia, en la Sala de lo Social, y tuvo que recurrir ante el Tribunal Constitucional, que en esta ocasión, y además también con la ayuda del Ministerio Fiscal, se informó a favor en esa sentencia de esa igualdad que usted perseguía, que le costó años conseguir y que al fin y a la postre no pudo con esa sentencia en la mano trabajar ni bajó a la mina. No llegué a pedir la ejecución de la sentencia, pues por lo siguiente. ¿Por qué? Pues porque en el año 87 la empresa minera, pues a raíz de la lucha de las mujeres, cambiamos un poco el sistema de entrada en la empresa. En ese momento el sistema fue a través del INEM, que iba seleccionada por antigüedad en el paro. Entonces es cuando empezó a llamar la empresa para trabajar como peones de exterior en la mina, y ahí llamaba a hombres y mujeres. Y empezaron ya a entrar a goteo en la empresa pública. Y en una de estas selecciones a través del INEM, la empresa, el INEM me llama para ocupar una plaza de peón de exterior, y yo paso ese reconocimiento médico por segunda vez y me vuelvo a quedar en la calle sin trabajo, porque decían que se agotaron las plazas. Yo me tenía que seguir buscando la vida, y cuando saqué una posición y estaba trabajando en el hospital... Bueno, por no extendernos más, Concepción, sí, que no bajó. Claro, es que... pero aún así, la batalla, por no entrar Concepción, por no entrar en detalles que se pueden perder los telespectadores, el logro jurídico está conseguido, y sí que me gustaría además que aquí comentara Lourdes, la Fiscal Superior de Castilla y León. El logro jurídico está conseguido. Tardó unos años, pero el Tribunal Constitucional hizo valer lo que entendía en justicia, igualdad. Importante. ¿No? Fue una cosa muy importante, fue que en aquel momento, en los años 89, recuerdo, no sé si fueron 89, el gobierno español, ya que ya nos estaba gobernando Felipe González, denunció la Carta Social Europea. Y eso lo esgrimió en la misma sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, Concepción, da a entender que el propio gobierno se da cuenta también de esa discriminación que existía. Concepción, y la abogada, quería dejarlo. Gracias de verdad por haber entrado en directo. Nos parecía importante en un día como hoy retrotraer la vista años atrás, porque está ahí mismo, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. En realidad, llegaron a entrar 200 y pico mujeres. Bueno, pero una cosa que quisiera decir, y es que si en aquel momento, si la sentencia hubiese salido cuando es debido, en estos momentos, y la entrada en la empresa pública hubiese sido se hubiese llevado a cabo con arreglo a través del Instituto Nacional de Empleo, hubiese estado trabajando más mujeres en la mina que hombres, porque las que estamos realmente ocupando los listes de paradas
en el INEM somos las mujeres. Gracias, Concepción, de verdad. Y un aplauso desde aquí, ¿eh? Un aplauso desde aquí por todas, por esa lucha, por no cejar y por conseguir, Lourdes. La ley camina como camina, las sentencias se ganan cuando se ganan, pero nunca es tarde si la dicha es buena, por otro lado, ¿no? Es importante y esos son los avances que se van haciendo, de ahí, bueno, pues el reconocimiento que merece esta mujer, ese tesón, esa valentía de seguir adelante, ese apoyo también que parece ser que tuvo, porque al final las posturas individuales son importantes, pero tiene que haber un caldo de cultivo que haga avanzar. Ahí está la sentencia y ha tenido que ser seguida por las sentencias posteriores, o sea, una sentencia muy importante. Muy importante, que ha creado jurisprudencia y que ha abierto las puertas a muchas mujeres. Muy buenas tardes, compañera Casado, Beatriz Casado, de nuevo nos vamos hasta Salamanca. ¿Ya estás con nuestras protagonistas? Ya estoy con las protagonistas de hoy, Cristina, por lo menos en Salamanca. También tenéis muchas otras protagonistas en plató, por teléfono, como acabo de escuchar. Con nosotros se nos cruza la gente por aquí delante. Estamos en directo, señoras y señores, en estos momentos. Se está llenando el teatro, como pueden comprobar. Y estamos ya pues con Carmen Calzada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También con Isabel de Ocampo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con la diseñadora de moda, Feli Campo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué supone para vosotras este reconocimiento que os van a entregar en apenas 5 minutos? Están ya que nos quieren echar de aquí porque esto comienza a las 5 de la tarde, en nada. Carmen, por ejemplo, ¿qué supone para usted este reconocimiento? Pues un agradecimiento por tener en cuenta el trabajo que se hace y la aportación de la mujer al bienestar de la sociedad y a la felicidad de todos los ciudadanos. Pero también decía, que había leído unas declaraciones de Carmen, que no es, está bien resaltar el Día de la Mujer, pero luchamos por la igualdad. Y no es, por supuesto, nada en contra del hombre, sino por igualar el Día de la Mujer y del Hombre, todo en condiciones. No es un día, yo creo que no nos tendríamos que acostumbrar a un día de calendario, sino a una memoria del aporte de la mujer y lo que digo, a la vida social, a la vida de los ciudadanos, a la vida de la familia, a la lucha por hacer una sociedad más esperanzada, más tierna. Y que sea el Día de las Personas, no del hombre ni de la mujer, ¿no? Eso es, que sea el Día de las Personas. Bueno, por aquí tenemos a Isabel, que es directora de cine, de las poquitas directoras de cine que hay en el panorama castellano y leonés y español. Isabel, ¿cómo es tan complicado ser directora de cine en este país? Porque hombres hay muchos, pero ¿y mujeres? Bueno, es complicado ser director de cine en general, así que ser directora pues es muchísimo más. De hecho, hay poquísimas, hay solamente un 9% de mujeres que dirijan cine en España y en Europa. Y lo puedo decir con datos, que porque soy presidenta de una Asociación Europea de Mujeres del Audiovisual, hay solamente un 19%. Entonces es muy complicado porque es un trabajo muy difícil, para el que no hemos sido educadas ni socializadas, porque hay que ser una gran líder y ser capaz de dirigir un equipo muy grande de gente y de lidiar con muchas emociones y muchas situaciones de estrés y presión. Complicado. ¿Qué supone para ti este reconocimiento, Isabel? Pues un orgullo muy grande, la verdad, porque yo estoy encantada siempre de volver a Salamanca a la menor excusa y esto es una excusa absolutamente maravillosa. Hablábamos también con Feli en este caso, porque es la única madre de las tres, que cómo era de difícil o cómo continúa siendo de difícil conciliar para las mujeres esa vida laboral y familiar, Feli. Pues es muy complicado porque tienes que renunciar a algo que es natural, como encargarte de tu hijo, por lo menos los primeros meses. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Tú pudiste conciliar? Mi experiencia, claro, yo era autónoma ya, tenía 20 años cuando tuve a mi hijo y tuve la grandísima suerte de tener una madre que se hizo, digamos que se hizo cargo de él y de mí, de los dos. Pero, porque claro, un autónomo todavía lo tiene mucho más difícil. Un autónomo no puede dejar de trabajar mucho tiempo. Eso es muy duro. Y alguien que trabaja también para cuenta ajena también lo pasa muy mal, cualquier mujer. O sea, se necesitaría en este país, pues no sé, apoyo a la mujer desde arriba. No la empresa, porque la empresa no puede hacer mucho más de lo que hace, sino ese apoyo para que los primeros meses las madres estén con sus hijos, es necesario. Yo creo que es absolutamente necesario. Aparte que somos tan capaces, yo creo tanto en la mujer, que somos tan capaces de retomar esos meses y duplicarlos y triplicarlos en trabajo y en capacidad, que no perderían nada, ganarían mucho. Poder disfrutar, ¿no?, de los primeros meses de vida, el primer año de vida por lo menos, de nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Tan importante.
Hombre, por supuesto, que es importantísimo, es fundamental. Cristina, pues aquí nos quedamos, las vamos a dejar ya porque en breves instantes va a llegar también la alcaldía de Salamanca. Y nada, que están ya todo nerviosas porque van a subir a este escenario que tenemos a nuestra espalda a recibir este reconocimiento en nada, en apenas 5 minutos. Gracias, compañera Beatriz Casado desde Salamanca, y gracias por supuesto Isabel Ocampo, que nos dejaba muy claro, y y Gemma asentía, esa discriminación altísima en el ámbito de audiovisual, ¿no? La dirección de cine al que se refería Isabel, o Carmen Calzada, que hablaba de una vida más esperanzada, o Feli Campo, que hablaba de conciliación, Lourdes, de políticas, más que las empresas, las políticas desde arriba, que nos lleven a todos a vivir en la praxis lo que es la igualdad y esa conciliación. Sí, pero a mí me ha hecho gracia, o sea, yo entiendo que es difícil compaginar la vida profesional con la vida pero ¿por qué no les profesional es tan complicado a los hombres? Eso es lo que te iba a decir, profesional y personal, pero me ha llamado la atención cuando ha dicho, porque las mujeres de manera natural, como que de manera natural somos las que tenemos que cuidar a los hijos, entonces yo creo que es tan duro separarte de un hijo, tanto para un padre como para una madre. Para que socialmente se nos ha educado a que, por supuesto, es la madre la que tenga que estar todo el día con el hijo. Entonces, no es natural que seamos nosotras los 100% responsables del cuidado de un niño. Quizá bueno, pues cuando es a lo mejor más bebé, por cuestiones biológicas es obvio, ¿no? El embarazo, el primeros meses pueden ser, pero quiero decir, yo no creo que de manera natural la madre sea la que tiene que cuidar todo el día al hijo y el padre no tiene nada que ver. Es que me ha llamado la atención como una persona que se dedica, que es autónoma y que la veo que es una profesional muy incorporada, pues tiene esa piensa así, ¿no? Inclinación de la mujer. De eso me refería con que hay que también trabajar y romper esos patrones o esos moldes, que la educación es importantísima. Pero la educación en la propia familia, no solamente en las escuelas, en la propia familia. Y esa educación en igualdad, de romper esos hábitos, esos mensajes que inconscientemente todos lanzamos. Después, otro tema muy importante que yo creo que está enlazado, al menos para mí, es también cómo acabamos con esa carga emocional que tenemos derivada de esos roles que se han atribuido cuando estamos dedicando tiempo al trabajo y tenemos la cabeza pensando en lo que ocurre en casa o sobre todo, bueno, el tema de la maternidad, ¿no? Entonces esos reproches que nos hacemos nosotras mismas, esa carga emocional, bueno, eso nos machaca mucho. Entonces, de verdad que sí. Es verdad que claro, es que estás en el trabajo y estás pensando en la comida del día siguiente, en lo que tienes que hacer, en esto, o sea, es todo mentalmente que no estás trabajando porque tienes que trabajar, pero estás un poco también a todo lo que te espera cuando llegas a casa, y es que es lo que decimos. Sí, Mónica. Yo añadiría, hemos hablado de que tiene que haber desarrollo legislativo, porque es verdad, tiene que ir mucho más allá de lo que estamos hoy para ayudar a empresas, a todo el mundo a que conceda este tipo de permisos, de capacidad de conciliación, ¿no? Pero en parte yo creo que nosotras también somos un poco culpables porque consentimos que no haya corresponsabilidad. Al final hay una parte importante que si nosotras queremos que cambie, sin dejar de lado lo que hemos comentado, ¿no? Pero nosotras también tenemos que hacer algo porque eso avance y tenemos que luchar porque esa carga, esa pesadez de cuando estamos en el trabajo y esa culpabilidad, pues no, porque es verdad, tenemos que hacer que esa barrera social, familiar, con la que nos han educado. Oye, ¿cómo os educaron cambie? a vosotras? Cada una en vuestro ámbito familiar. Quiero decir, ¿tuvisteis que romper barreras con el padre, con la madre? ¿Hubo, si tenéis hermanos, igualdad de oportunidades? Me gustaría, sin entrar en detalles de intimidad, pero sí que me gustaría, el ambiente, por ejemplo, de Lourdes en su casa, ¿fue paritario entre hermanos y hermanas? Yo he tenido esa suerte de tener una educación igual, con igualdad de oportunidades, y en mi época eso fue muy importante. Fue importante. ¿En el caso de Mónica? En mi caso también, y además animándote a hacer cosas. Ya no por el hecho de ser una chica o no, animándote a hacer cosas. Yo creo que esa educación de que tengas valentía, de tirar para adelante, de no ponerte frenos
si no te pones frenos ya no te analizas el que eres una mujer o el que eres un hombre, no te pones frenos. O sea, lo que venía antes a decir de la normalidad, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso ayuda a sentirte seguro de ti mismo. A creérnoslo nosotros efectivamente. mismas. Y en el caso de Mi Carmen... caso fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Las mujeres éramos las mujeres, yo he sido hija única y un hermano. Sí. Me refiero de chicas. Chica y chico, ¿no? Chica y chico. Entonces la chica tenía que fregar, el chico es que era al ver la tele, hacer sus estudios y sus cosas, pero la mujer, tanto mi madre, ponerle hasta las zapatillas a mi padre, como yo tener que hacer las cosas cuando venía del colegio, ayudar a mi madre, porque yo era la mujer de la casa. ¿Y el hermano nada? Nada. Se bajaba con los amigos a jugar. No, pero que nos sonreímos, pero que muchas de las personas que están en casa, muchas mujeres, se verán reconocidas en el caso de Carmen, ¿no? La chica pone la mesa, la quita, ayuda a la madre. Yo a la hora de tener a mi hija, la he educado que... ¿Y tú cómo has educado a tu hija? Que tanto el hombre como la mujer, solo he tenido una hija, pero ha estado un sobrino conmigo, que para mí ha sido como un hijo, y tanto lo hacía mi sobrino como lo hacía mi hija. Luego ya has cambiado. Sí. ¿Ya viste la importancia de lo que hablábamos del ámbito familiar? Mi hija lo sigue haciendo ahora con su marido. No es solamente de la niña que tiene... O sea, que de tu padre a tu yerno... Completamente diferente. No se parecen más que en el sexo. No tiene nada que ver. Gemma, pues yo ¿en tu tengo caso? 2 hermanos en vez de 1. ¿Ves? Que decir, chica, con 2 chicos. Y bueno, pues yo reconozco que a lo mejor pues sí que pretendían educarme un poco en el machismo, sobre todo mi padre, pero es que nunca lo consiguió. Siempre he sido un poco la rebelde y pues yo... Pero lo intentó. Quiero decir, hombre, a ver, siempre yo creo que cualquiera de nosotros siempre es como que yo tengo siempre que fregar más que ellos o tengo que limpiar más que ellos. Eso por supuesto y aún sigue así en mi casa cuando voy, ¿no? Tengo que ser yo la que eche una mano más, a lo mejor debería, que a lo mejor no es cierto, pero en teoría se entiende que debería. Pero sí que es cierto que tengo que agradecer que mi madre hay una cosa que siempre me decía y siempre, porque ella trabajaba antes de casarse y cuando se casó dejó de trabajar. Y ella siempre me dijo, tú ten siempre tu sueldo y no dependas nunca de un hombre. Y yo, eso afuera. Eso lo de fregar no. Lo de fregar no. También. Lo de fregar no, pero lo de ten siempre un sueldo me lo tomé muy al pie de la letra. Yo también. Valga que a mí también me lo dijeron desde bien pequeña. Casi me prefería que lo tuviera yo a que lo tuviera él. Como socióloga, en el ámbito familiar, Ana. En el ámbito familiar, personalmente, yo también tengo 2 hermanos, además 2 hermanos mayores que yo, y realmente de alguna manera sí que se reprodujo un poco la cuestión que vivíamos en aquella época, pero sí que mi familia me metió muy en la cabeza que yo tenía que tener mi formación, que tenía que tener mi carrera, que tenía que valerme por mí misma. Eso ha sido algo que me han mantenido desde un principio. O sea, que sí que es un denominador común en muchas de las mujeres que hoy estamos aquí y que por supuesto se puedan ver, identificarse en sus casas, que en su ámbito familiar sí se preocuparon de inculcar esa independencia económica, esa formación y mantenernos nosotras mismas sin necesitar la ayuda del hombre. Vamos a ver y a reconocer también el esfuerzo y los obstáculos que han tenido que salvar las mujeres del ámbito rural. Hablabas de ello, Gemma, hace unos minutos. En una comunidad que insistimos, agrícola, ganadera, donde muchas explotaciones aún no figuran como titulares, Lourdes, las mujeres, pero que sí que sacan adelante y que su esfuerzo queda patente, yo creo que un día como hoy también tienen que estar presentes. Ellas son Loreto y Gloria, 2 de las trabajadoras de esta cooperativa en Saldaña, Palencia. De un curso de formación en asistencia domiciliaria salió la idea, una empresa que da servicio de comida a domicilio. Justo en septiembre del 2008, en plena crisis, nos montamos la cooperativa, 3 compañeras. Es muy difícil el encontrar gente que quiera tirar adelante con muy poco salario. Hay veces que para que salga un proyecto adelante, primero hay que trabajar. Y trabajar muchas horas no remuneradas. Nosotros lo llamamos de voluntariado. Todos los días preparan menús para repartirlos a 50 personas. Recorren 120 kilómetros de una ruta entre pueblos cercanos, un esfuerzo que tiene doble recompensa. La gente que te lo agradece, que le llevas la comida, ¡ay, qué bueno estaba esto ayer! ¡Ay, qué rico estaba esto el otro día! Porque es que hay gente que no me ve más que a mí, todos los días. Con esta fórmula se han garantizado el trabajo en el pueblo. Ahora son ellas las que dan empleo. Nuestro objetivo es poder dar trabajo y poder dar servicio a la gente y que la gente esté contenta. Me encantaría tener aquí a 8 personas trabajando, 10 o las que fueran, para que esto siga funcionando. Aseguran que emprender en el ámbito rural es más difícil, pero tiene sus ventajas. Igual en una ciudad tienes más público, de ahí de acuerdo, pero también tienes más competencia. En España, el 54% de las personas que emprenden un negocio en el ámbito rural son mujeres.
Quédense con ese dato. El 54% de las mujeres emprendedoras en el medio rural son mujeres. Me extraña a mí ese dato, ¿eh? Bueno, y estamos contrarias a los datos que nos están dando, pero están ahí y se darán por algo. A mí me parece que es importante, ¿no? Esa labor autónoma, emprendedora, de lucha, de voluntariado, entre comillas, hablaba, hay que trabajar antes de nuevas emprendedoras. Recoger. Sí. O sea, el emprendedor de toda la vida en el pueblo y en la zona rural sigue siendo el hombre. Lo único que ahora de las nuevas incorporaciones, como el hombre lleva ahí toda la vida y no tiene que incorporarse nuevamente, las que se incorporan a lo mejor con mayor... últimamente son mujeres, pero porque el hombre ya está, no quiere decir que el 54% de las emprendedoras en el medio rural sean mujeres. Y también que no es así. La legislación también de alguna manera está favoreciendo que la mujer rural esté emprendiendo y empiece a desarrollar pues un entorno económico al lado de su familia. Me gustaría que hiciéramos ya un turno de conclusiones de lo que os gustaría que los telespectadores, las telespectadoras a las que va, y me van a perdonar los caballeros, aunque este programa es para todos y sin los hombres, y además una cosa que siempre hemos dicho, Gemma, que sin los hombres nunca se puede conseguir llegar a esa igualdad, que es inclusión y no ir por libres, pero que muy especialmente está dedicado a las mujeres que nos están viendo. Me gustaría que hiciéramos un turno de conclusiones, Lourdes. Bueno, pues continuar trabajando y avanzando, que una sociedad igualitaria será una sociedad mucho más enriquecedora. ¿Y en el ámbito jurídico, en el tuyo? Bueno, la mujer... En el ámbito jurídico lo que ocurre es que el ámbito jurídico al que yo pertenezco es administración del Estado, y ahí la igualdad formal de oportunidades está, igualdad de oportunidades. Otra cosa es la carga que llevamos las mujeres por la falta de una correcta conciliación, por esa carga psicológica que nos cuesta más esfuerzo llegar al mismo sitio. El día que nos cuesta el mismo esfuerzo, pues habremos avanzado mucho. Y en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo... hay un 30% en los puestos directivos en la carrera fiscal. Por ejemplo, la carrera fiscal. ¿En la fiscal, en la tuya? Las promociones jóvenes creo que es hasta un 70% de mujeres, porque la carrera judicial y fiscal está mayoritariamente formada por mujeres. Pero puestos directivos, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, toda esta serie fiscales jefes, los datos son más bien de la Fiscalía, es un 30%. Entonces, a mí me parece fundamental. Y eso es la administración, ¿eh? Es administración, sí, es administración. Sí. La educación en igualdad, una cultura de igualdad, y también ir desterrando todos esos patrones y esos mensajes así un poco indirectos y sibilinos que lanzamos, pero incluso a nosotras mismas. Nosotras también, que nos hacemos flaco favor muchas veces. Mónica. Pues desde la empresa privada seguir apoyando el tema, seguir con mucha voluntad, dando oportunidades, generando esa dinámica que llevamos tiempo trabajando las empresas en ella, y animar a las mujeres a que tengan ganas, a que con los ejemplos que hemos visto hoy en día en tu programa, realmente somos nosotras las que, con ayuda de ellos, tenemos que cambiar el tema, la educación en casa, en las universidades. ¿Cuándo lo veremos? ¿Cuándo será una? Pues espero que en breve, pero en breve. Yo lo veo muy lejos. Me gusta. Tampoco podemos pensar que el 50%, por ejemplo, en una empresa, ir al 50%, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que hay que hacer es que no haya frenos, que no te pongan la zancadilla, que no te pongan la zancadilla, que tengamos acceso, que podamos llegar a puestos de responsabilidad, que tengamos las mismas oportunidades, simplemente. Y luego dependerá de la valía. Exactamente, del talento de cada uno y de que cada persona quiera alcanzar ciertos puestos o no. Pero el que no haya que haya posibilidades para llegar a ello, para mí es, yo creo que lo más importante. Carmen, en tu caso. Que se nos valore un poco más que también el trabajo de casa es un trabajo. Que muchos, pues reivindica, para eso estás aquí. Muchos y muchas piensan que el trabajo de casa no es un trabajo. Bueno, nadie de las que lo hacen lo pueden pensar. Bueno, pero hay mucha gente que dice, bueno, es que ama de casa, eso no es un trabajo, eso es una cosa cotidiana. No, también es un trabajo.
y por supuesto pues eso, que sigamos como estamos yendo y vayamos avanzando. Y vayamos compartiendo, que son tareas para compartir, que la familia es de todos. Me vais a permitir este lado de la tertulia porque me voy de nuevo hasta Salamanca. Beatriz Casado. Buenas tardes, Beatriz, de nuevo. Has dejado, Cristina, de nuevo. Has dejado Sí, a nuestras continuamos homenajeadas para mostrarnos qué, Beatriz. Pues continuamos aquí, ya decíamos que ha comenzado ya el acto de reconocimiento a estas 3 mujeres salmantinas, a esta diseñadora de moda Celi Campo, a esta directora de cine Isabel de Ocampo y a la directora de Cáritas en Salamanca, Carmen Calzada, por su trayectoria laboral y por luchar por esa igualdad entre hombres y mujeres. Pero además de este evento, hoy en Salamanca hemos querido asistir también pues, a una exposición exclusivamente también de mujeres. La ha hecho la artista Nekane Manrique y está expuesta en el Centro Cultural Julián Sánchez El Charro. Si queréis, vemos esta exposición. Musas es el nombre de la exposición del artista Nekane Manrique y hoy, Eduardo, nos vas a hablar, buenas tardes, de esta exposición de esta joven que tan solo tiene 28 años, es bilbaína, y que expone en Salamanca. Realmente llevamos viendo esta exposición desde el día 3 de marzo, pero hoy, como es el Día de la Mujer, queríamos estar aquí para disfrutar y para que nuestros espectadores también puedan disfrutar de esta exposición. Es una mujer, Eduardo, que pinta mujeres, ¿no? Sí, la verdad que desde que la conocí en el 2014, su trabajo como pintora se centra en la mujer. En este momento todavía estaba a caballo entre la mujer fundida con el paisaje, pero a día de hoy ya directamente únicamente está pintando figura femenina y mujer, por lo tanto era perfecta. Figura femenina y mujer, era perfecta para que estuviera aquí este día. Estamos viendo imágenes de su obra y en este caso son mujeres rellenas, por así decirlo, de paisajes, ¿no? ¿Por qué esta fusión de mujer y paisaje? Bueno, piensa que Nekane es una pintora muy joven y en un pintor un cambio suele ser normalmente más lento. Entonces ella, antes de pintar mujeres, ya era paisajista, era una paisajista muy buena, pero cuando nos conocimos en el 2014, que era este momento en el que ella ya tenía una beca importante y premios reconocidos, pues estaba justo fusionando la figura femenina con el paisaje y es justo en ese momento en el que arranca esta exposición. Aquí estamos viendo diferentes mujeres. ¿Alguna de ellas que estamos viendo es Nekane? Sí, Nekane aparece varias veces, si no directamente, parcialmente, y a medida que vamos pasando la exposición aparece explícitamente ella. Sí, sí. En esta exposición podemos ver 3 partes, ¿no? Las mujeres y el paisaje, sí. El espejo... Sí, bueno, lo hemos articulado así. La parte en la que ella trabaja con el paisaje, la parte en la que, digamos, ella retrata, y la última parte, que estamos justo aquí a caballo entre esa última parte... Estamos aquí, esto es, y ya terminamos. Lo que yo llamo un poco Nekane y el espejo, que es una mezcla entre su interés por retratar y también, en parte, retratarse a ella misma, ¿no? Y en este caso, que nos comentabas fuera de cámara, que es la cara de una amiga suya, ¿no? Su cuerpo, pero la cara de una amiga. Bueno, sí, la verdad que a ella le interesa muchísimo trabajar de una manera mixta. Entonces, en este cuadro, que a mí me parece una pieza de museo, pues justo estaba indagando entre el dibujo, la pintura, su manera de ver todo esto y la identidad de los personajes que estén cercanos. Entonces, digamos que hizo un collage, vamos a decirlo de alguna manera, y me parece un retratazo impresionante. Ahí nos quedamos. Preciosa esta exposición de Nekane Manrique. Cristina, pues esto era lo que sucedía esta mañana, esa exposición que se ha inaugurado el 3 de marzo y que podremos disfrutar en Salamanca, en este centro cultural, hasta el 31 de marzo, Cristina. Bueno, gracias Beatriz, compañera, en directo desde Salamanca, que lo pueden disfrutar los salmantinos y el resto de la comunidad. Están invitadísimos, si nos habéis abierto boca, de esa exposición por esta mujer, esta joven Nekane Manrique. Fantástica, fantástica la exposición que lleva por título Musas. Con esa cultura, con ese punto y con vuestras conclusiones, Gemma, ponemos punto y seguido a un día como el de hoy. Bueno, yo desde aquí lo que quiero decir es que las mujeres tenemos que, aunque pensemos que estamos en situación de desigualdad, creo que tenemos que creer en nosotras mismas, empoderarnos y decir yo puedo. Y tendremos libertad y seremos independientes el día que seas dueña de tu vida, tengas tu dinero
y no dependas de nadie. Yo creo que si consiguiéramos libertad económica y corresponsabilidad, ¿no? Que fuéramos todos responsables en casa y fuera, habríamos conseguido todo. Pero si no creemos en nosotras y si nos ponen un obstáculo, tirar para otro lado, pero nunca rendirnos, yo creo que esa es la clave. No cejar, como el caso de Concepción, que entraba por teléfono. Ana Negro. Hombre, yo creo que lo importante es involucrar a toda la sociedad. Es decir, hay que combatir esta tolerancia social que existe en la desigualdad. Desigualdad que para mí tiene dos vertientes muy importantes. En primer lugar, la educación. Hemos estado aquí hablando de educación de la familia, pero no solo es la familia. Es la educación en la familia, en los colegios, en las escuelas y los medios de comunicación. Son los principales medios de socialización y ahí tienen que dar un empujón bastante importante. Aunque nos llamen pesados, da igual, tenemos que insistir. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que es el mercado laboral y la división de tiempos. O sea, en la actualidad, cada vez que se estudia cuestiones de género, se estudia por la división de tiempos. El tiempo realmente privado que nos han educado para tal y el tiempo público que clásicamente se educó a los hombres, pero que ahora nosotras hemos tomado también ese tiempo público, ¿no? Tiempo público me refiero al ámbito laboral. Y luego dentro del ámbito laboral hemos estado hablando del famoso, la terminología que utilizamos de techo de cristal, de acuerdo, pero es que actualmente se está hablando del suelo pegajoso, que es justo la puerta contraria, y creo que no hay que olvidar ninguna de las dos. Ninguna de las dos. De verdad, agradeceros a todas las mujeres que hoy han compartido este tiempo, estos minutos en un día, en una efeméride como la del 8 de marzo. Seguiremos en la brecha, seguiremos luchando y seguiremos pues concienciando y mentalizando a las nuevas generaciones de que hay que seguir persiguiendo, que esa igualdad en derechos tiene que ser en la práctica lo mismo que nos dan y nos otorgan las leyes. Gracias a todas. Vamos a hacer una pausa y volvemos y seguimos en Vamos a ver en directo, 5:15 de la tarde. Bueno, pues en estos instantes les voy a presentar telefónicamente, porque no están aquí, están en Sabalén, Noruega, nuestros castellanos y leoneses. Uno, leonés, Javier del Canto. Otro, desde Soria, Jorge García, iba a decir desde Soria con amor. A ver, tenemos a nuestros castellanos y leoneses. Buenas tardes, Jorge, Javier. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Qué tal? A ver. Bien. Ahora sí seguimos bien. Ahora están los dos, ¿no? Javier y Jorge. Estamos aquí los juntos, sí. Bueno, ¿cómo hace por Noruega? Bueno, ahora mismo estamos ya de vuelta, no estamos ya en Noruega, ya estamos... ¿Ah, ya no? No, ahora estamos ya regresando para España. Estamos ya de viaje, terminamos el campeonato el domingo y entonces hemos regresado ruta para España para poder irnos ya directamente a Vaqueira para el fin de semana próximo que tenemos otro campeonato. Vale, perfecto. Pensé que estabais todavía por la zona, porque efectivamente del 3 al 6 en Noruega se celebraba este campeonato de Musin, ¿cómo se...? A ver, decidme, ¿cómo se lee este deporte? La verdad que este es un deporte, el Musin, que sería un deporte que utiliza palabras así complicadas, ¿no? O sea, que categorías un poco que suenan raras, porque bueno, son categorías normales, y sobre todo palabras que muchas vienen, pues muchas son palabras noruegas, mezcladas, entonces son palabras complicadas, la verdad. Bueno, son palabras complicadas. Estamos viendo, Javier, Jorge, fotografías de este campeonato, el puesto número 12 y el puesto número 13. Sí, bueno, eso ha sido en la categoría... Nosotros hemos participado en dos categorías, ¿no? Sí. Una que ha sido el viernes y el sábado, que ha sido en categoría SP4 con salida individual, y el domingo hemos participado en otra categoría que es SP4 salida en masa, pero son categorías independientes. En el caso de la del viernes y sábado, la verdad que se nos dio un poquito, en mi caso se me dio un poquito peor, ahí que terminamos en el puesto 22. Y el domingo, en la salida en masa, hemos terminado esos resultados que comentáis en el 12 y en el 13. O sea, son dos categorías de independientes. Son categorías independientes. ¿Por qué? Es un deporte que en el caso de Soria o de nuestro paisano leonés hay que salir fuera de nuestras fronteras.
Sí, vamos a ver, el problema que tiene este deporte es que en España, como el que se practica realmente es en tierra, ¿no? Que es mucho más fácil porque es mucho más asequible, ¿no? Cuando tú quieres dar el salto a la nieve, pues es mucho más complicado porque no tienes sitios adecuados para poder entrenar o sitios donde te dejen entrenar con los perros, ¿no? Entonces, nosotros este año pues hemos podido entrenar gracias a Dios en Baqueira, nos han dejado en Benasque, nos han dejado entrenar, pero claro, este año ha sido un año malo de nieves, hemos tenido poca nieve, hemos podido entrenar poco en nieve y obviamente vas a estos países donde tienen pistas preparadas específicamente para esto, pues, gente que se dedica específicamente a este deporte, gente que vive realmente también de este deporte. O sea que es complicado aquí en España practicarlo, sobre todo por encontrar los lugares adecuados. Bueno, pero hoy han estado nuestros castellanos y leoneses con este campeonato de Europa de Musin en Noruega y después, me decíais, ¿os espera? Sí, ahora estamos de camino ya hacia Baqueira, estamos completamente al sur de París, a unos 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros de Baqueira, donde va a ser el campeonato de España. Bueno. Y en este campeonato Javier corre en la categoría de 4 perros y yo doy el salto a la categoría de 6 perros. Bueno, ¿hay mucha diferencia de 4 a 6? Bueno, sí. Se nota. Sí. No controlo. No sé si es un paso cualitativo importante de 4 a 6 perros. Bueno, es como si dijéramos un coche de 100 caballos y un coche de 140, por ejemplo. Bueno, de todas maneras, con 4 o con 6, con salto o sin salto, queridos castellanos y leoneses paisanos, que os vaya muy, pero que muy bien en ese campeonato en Baqueira a nivel nacional y feliz viaje de regreso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, la verdad es que tengo ganas de hacer un poco de tantos kilómetros porque el día a tener que hacer carretera porque dado el caballo. Hoy en día es prácticamente inviable pues, hacerlo por carretera. Te escuchamos un poquito mal, Javier, Jorge. Os agradecemos muchísimo estas fotos preciosas de este campeonato que habéis celebrado en Noruega y que tengáis, lo dicho, mucha suerte en Baqueira. Desde León, desde Soria, nuestros campeonísimos ahí están dando el callo. Vamos, cambiamos de tercio y vamos de nuevo con nuestra compañera Patricia. La habíamos dejado silbando, arbitrando, sacando una tarjeta roja. A ver, querida Patricia. Uy, ¿y ahora? ¿Qué tal, Cristina? Aquí sigo en un campo de fútbol, como te decía hace unos minutos, y ahora sí que ya estoy acompañada por estas 4 chicas árbitros que se dedican a esto de arbitrar equipos de fútbol masculinos y femeninos, no lo sé. Las dos cosas. Bueno, primero os voy a presentar Estefanía, Adriana, Irene y Ana. Las 4 distintas edades, 23, 21 y 14 años. Yo lo que quiero es que me contéis, empezamos por las mayores, Estefanía y Adriana. Contadme vosotras, ¿cómo surgió esto de empezar a arbitrar partidos de fútbol? Bueno, en mi caso no tenía mucha relación con el fútbol, más que iba a ver a mi hermano que es más pequeño, íbamos a Pallafría a verlo y me fijé en la figura del árbitro, entonces me llamó la atención, pregunté qué tenía que hacer o dónde tenía que ir y fui. Y empezaste. ¿Y en tu caso, Adriana? Yo jugaba al fútbol, me llamaba la atención por el tema del fútbol, me gustaban los niños y me lo propusieron y dije, bueno, pues ¿por qué no empezar con niños pequeños a arbitrar? Por aquí tenemos algunas más jovencitas. ¿Tú cuánto tiempo llevas arbitrando? Yo llevo 5 años. 5 años ya, o sea, desde muy joven. Sí, desde los 17, 18 más o menos. Y empecé porque mi hermano también jugaba al fútbol y a mí me dijeron que me metiese a un equipo a jugar. Al final no surgió y dije, bueno, pues como me gusta el mundo del fútbol, digo, voy a empezar con el arbitraje que también me gusta mucho. Y tenemos a la más pequeña de las 4. Tú en tu caso, ¿por qué te has apuntado a esto de arbitrar? Además llevas poquito, me parece, ¿no? Es el primer año y nada, me apunté porque yo jugaba al fútbol y lo dejé, pero no quería dejarlo y me decidí probar en el mundo del arbitraje. Bueno, 4 futboleras entonces, por lo que puedo ver, ¿no? ¿Qué aspiraciones tenéis dentro del mundo del arbitraje? Bueno, es importante tener aspiración para seguir aquí porque si no, pues la verdad es que sería duro. Pero en mi caso, bueno, pues ir poco a poco, temporada a temporada, porque dependiendo cómo sea la temporada se puede hacer larga o no. Y yo creo que las metas a corto plazo son mejores en este sentido, aunque todos tenemos sueños y aspiraciones, pero yo prefiero ir poco a poco. Si tengo que poner una meta sería la 3.ª división. ¿Tú en tu caso, en qué categoría ahora mismo arbitras? Ahora estoy arbitrando en primera provincial, hasta aficionados y regional aficionado.
y a mí lo que me gustaría es llegar a ser asistente por lo menos de tercera división. Bueno, y además me decíais antes que lo compagináis con otras cosas. Sois estudiantes, no sé si trabajáis alguna, de momento estudiantes, ¿no? Y aspirando a ver a qué podemos llegar. Bueno, pues como esto va de arbitrar, Cristina, yo lo que quiero es que en la siguiente conexión os veamos por lo menos a una de las 4 a arbitrar y que me sigáis hablando de esta experiencia. Si te parece, Cristina, en unos minutos volvemos a conectar y lo vemos. Claro que sí, mujeres árbitros, hoy, en un día como el de hoy, 8 de marzo. Vamos a cambiar de tercio, vamos a abordar la salud de los más pequeños, papás que lo estén viendo, familias. Vamos a hablar sobre la celiaquía. ¿Qué sabemos sobre la celiaquía? ¿Han cambiado los métodos de diagnóstico? Nos lo cuenta la doctora Vegas, Ana María Vegas, de la sección digestivo infantil del Hospital Río Ortega. Muy buenas tardes, doctora. Vamos a hablar de una enfermedad que en los últimos tiempos parece que está de moda, hablar de la celiaquía, o cada vez hay más productos para celíacos, pero me he quedado atónita cuando los datos que se arrojan sobre casos sin diagnosticar oscilan del 70 al 90%, una enfermedad que se desconoce hasta un 90%. No se desconoce, está sin diagnosticar. Hasta un 70% de los enfermos que la tienen, ¿no? Hasta un 70% de los casos están sin diagnosticar. De hecho, siempre se hace el ejemplo del iceberg, ¿no? Los casos que están diagnosticados sería la punta del iceberg y la mayor parte de los enfermos están por debajo. ¿Y por qué es una enfermedad tan difícil de diagnosticar? Porque muchas veces cursa de forma prácticamente sin síntomas, asintomática. Muchos pacientes viven toda su vida siendo celíacos y no lo saben y sin ningún síntoma. Y sin ningún síntoma. Es decir, si son celíacos, llevan toda la vida siendo celíacos, sí, y tomando todo tipo de productos que no pueden tomar los celíacos, ¿cuáles son esos síntomas que han pasado desapercibidos y no debería de...? Pues es que no han tenido ninguno. Es que no han tenido ninguno. O a veces son síntomas muy inespecíficos o muy leves, como dolores de tripa, que te sientan mal las comidas, pero claro, es que eso es muy frecuente en la población en general. Eso es tan vago, ¿no? Y tan abstracto. Eso es. Bueno, decíamos, para los papás que estén viendo el programa, para las familias que tengan niños hasta 14 años, ¿deberían de hacerse? Ahora los métodos de diagnóstico han cambiado, han mejorado, son más rápidos. Deberíamos de aconsejar a las familias que se procediera que a una hagan prueba una búsqueda de activa. No, o sea, la población general no. O sea, hay que hacer una búsqueda activa, sobre todo cuando tienes un familiar, porque es una enfermedad que tiene, claro, tiene una genética de riesgo. Entonces, si tú tienes un familiar afecto, sea padre, primo y demás, tienes más riesgo de tener la enfermedad, no obligatoriamente, pero sí más riesgo. Entonces, en esos pacientes sí, o cuando hay unos síntomas que te indiquen. Toda la población general no estaría indicado hacer un despistaje. Bueno, vamos a preguntar a la población en general, a la ciudadanía castellana y leonesa, sobre la enfermedad de los celíacos, qué conocen sobre ella, si la padecen, y después volvemos a la doctora Vegas. No, directamente no conozco a nadie. No, ni tengo a nadie, por suerte, en la familia. Sí, tengo un sobrino. Sí, que creo que no pueden comer lo mismo que comemos nosotros. ¿Tu hija es celíaca? Sí. Cuando va por ahí a comer o a merendar, pues tiene problemas. Cuando salimos a comer, porque es mi familia, tienen que llevar su propia comida al restaurante ellos, porque es complicadísimo. El problema viene a la hora de salir ella ya. Cuando era más pequeña controlas mejor, pero ahora empieza a salir, claro, van las amigas a cualquier sitio y claro, ella no puede. Hay que respetarlas, igual que nos respetamos, comemos los que no padecemos eso, ellos tienen el mismo derecho a comer como es debido. Por ejemplo, en el último análisis que ha tenido, lo ha tenido un poquito mal por ese motivo, porque se salta la dieta. Yo, porque la madre, que también es celíaca, al final ha aprendido a hacer pan, ha aprendido a hacer bollería, ha aprendido a hacer cantidad de cosas que no están en el mercado. Lo que pasa es que los productos son súper carísimos y bueno, pues procuro hacer yo mucho en panificadora, la bollería, el pan y todo, pero es muy caro todo. Con los productos mucho más caros. Que los productos son un poquito caros y que hay que tener mucho cuidado con las comidas y eso que ya se va la gente mentalizando y hay en todos los sitios. Y los productos de celíacos se disparan. Es mejor pagar y cuidarse en salud, ¿no?, que no hacerlo, vaya. Que no le toca no se preocupa de ello. Y eso que ya sí que estamos más concienciados, porque ya hay mucha gente celíaca que antes no estaba diagnosticada, pero aún así hay muchas carencias todavía.
Bueno, estamos más concienciados, hay todavía carencias, es complicadísimo. Yo hablo de algunas de las cuestiones que nos han aportado. Se salta la dieta, es difícil a veces guardar la dieta. Son productos muy caros, doctora. Son productos más caros que los normales, los de la población normal, sí que es verdad. Claro, bueno, ¿qué es lo que no pueden tomar los celíacos? ¿Qué es la enfermedad de la celiaquía? La celíaca es una intolerancia permanente a las proteínas del gluten. El gluten es una proteína que está contenida sobre todo pues, en todas las harinas de trigo, de cebada, centeno y la avena. Quiero decir que es que toda la bollería, el pan y muchísimos frutos manufacturados lo llevan porque lo utilizan como estabilizantes, como conservantes. Intolerancia permanente, crónica, permanente, para de por toda vida la vida. Y que cursa con una atrofia intestinal. Atrofia intestinal. De la mucosa intestinal, eso es. Es decir, que cuando... Eso serían los esa es la definición de la enfermedad celíaca. ¿Y eso se traduce en...? En la enfermedad en sí, pues en una atrofia de la mucosa del intestino que impide que absorbas bien todos los nutrientes de los alimentos. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cuáles son esos síntomas que podemos detectar en nuestros hijos para así proceder a un diagnóstico? Sí, pues los niños, o sea, normalmente los niños más pequeños, sobre todo los lactantes, está la enfermedad, la forma clásica que se llama, que lo típico es pues, que no ganan peso, que tienen diarrea crónica y tienen distensión abdominal. Esos son los síntomas clásicos de la celíaca, ¿no? Se desnutren, sí. Y la hinchazón abdominal, diarrea crónica, deposiciones son blandas, pastosas y no ganan peso, lo que llaman el fallo de Medro. O sea que con esos síntomas, las familias que nos estén viendo, doctora, sí que... Pueden pensar que haya una, sobre todo cuando introducen el gluten en la dieta, cuando se introducen los cereales con gluten. Bueno, hemos mejorado en el diagnóstico, es más rápido. Sí. ¿Cómo se practica? ¿Es indolora la prueba, doctora? Hemos mejorado sobre todo en la detección más temprana porque se está más pendiente de que incluso las familias conocen ahora, como hemos visto, lo que es la enfermedad celíaca, se informan y demás. En sí, en el diagnóstico sigue siendo similar. Lo único que ha cambiado es que antes siempre que había que hacer una biopsia del intestino mediante una endoscopia y ahora en los niños, en algunos casos, del 2012, no es necesario. Pero tienen que ser unos supuestos muy concretos. Supuestos muy concretos. Para no hacer biopsia y quitarse el gluten, si no habría siempre que hacer biopsia y demostrar la atrofia. Pues gracias hoy por acercarnos más a los enfermos celíacos, hablar de esta enfermedad, de lo que significa y de ese diagnóstico. Los más pequeños, hasta los 14 años, en nuestros pequeños. Gracias, doctora Vegas. Gracias. Bueno, vamos de nuevo a esta prueba, Patricia, nuestras mujeres árbitros. Ya no sé si estás corriendo tú, si estás siguiendo a... Hola, Cristina. Hola, hola. Aquí estoy, aquí sigo. Ahora acompañada, como ves, solo de 3 de las chicas árbitro, porque otra de ellas, Adriana, está en pleno arbitraje de partido. Pero bueno, yo sigo hablando con vosotras para que me contéis. Oye, el nivel físico que tenéis que tener para poder dirigir estos partidos, me imagino que tiene que ser elevado, ¿no? Tenéis que estar bien en forma. Sí, nos piden unas pruebas físicas que tenemos que pasar. En este caso son iguales que las de chicos, no hay diferencia, porque tenemos que pitar la misma categoría, esto es así, y sí que son unas pruebas exigentes. Y bueno, pues a mí, yo hablo por mí personalmente, pues sí que es un factor que me influye bastante, porque hay que trabajar duro. Y bueno, pues en ello estamos. Y estar en forma, claro que sí. ¿Y a qué tipo de dificultades tenéis que hacer frente? ¿A nivel físico? Pues dificultades, bueno, pues lo que vaya surgiendo en el partido. Si tú llevas un partido tranquilamente, lógicamente las dificultades van a ser menores. Como tú te pongas nervios al llevar un partido, te vas a hacer el partido complicado tú. Entonces, pues hay que estar tranquila y ya está. Las dificultades, pues nada, simplemente pitarle y ya está. Bueno, estas son un tipo de dificultades que vienen ya dadas, ¿no?, con esta profesión, pero sí que a veces os tenéis que enfrentar a otro tipo de dificultades que hablábamos antes. El hecho de arbitrar partidos, que ya de por sí da lugar a críticas, ¿no? No se puede contentar a todos. ¿También el hecho de ser mujer a veces influye? Bueno, cuando llegas al campo sí que notas como que la gente igual se extraña, ¿no? Yo nunca he tenido la sensación de que me insulten por ser mujer. Siempre pues, me insultan por ser árbitro, como a cualquier chico, sí, pero sí que notas que cuando llegas eres un poco protagonista o se escuchan comentarios de mira, hoy tenemos una chica, o a ver cómo lo haces, esa duda de es mujer, ojo, que igual no lo va a hacer bien, eso es lo que yo noto, pero la verdad es que gracias a Dios creo que cada vez hay más chicas, cada vez lo ven más natural y cada vez hay menos gente que duda de nosotras, de nuestra profesionalidad. Sin embargo, en tu caso me decías que sí que habías tenido una experiencia un poco así incómoda. Sí, bueno, yo lo considero como un hecho aislado.
algunos jugadores que durante el transcurso del partido se pueden enfadar, ya sea por alguna decisión o consigo mismos y tal, y luego al final lo terminan pagando con quien no deben, pero sin más, no he tenido ninguna más que eso, un hecho aislado, y yo considero que nada, como dice Estefanía, que es por ser árbitro, no por ser exactamente mujer. La más jovencita, de momento no ha tenido ninguna experiencia mala, ¿verdad? No, ninguna, todo bien. Y esperemos que siga así. Todo sí, así hasta... Esperemos que no tenga ninguna. Bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora va a ser llamar a Adriana, no sé dónde está. ¡Adriana! Vente para acá, que nos vamos a despedir de Cristina. A ver que llegue, que llegue. Bueno, te hemos visto en pleno arbitraje. Sí. Nos vamos a despedir ya, Cristina, con estas 4 mujeres, estas 4 árbitros, que son un ejemplo, desde luego, en esta aceptación de que cualquiera, chicos y chicas, pueden practicar cualquier deporte y dirigir, por ejemplo, un partido de fútbol. Nos despedimos desde aquí, desde Burgos. Gracias, Patricia. Desde Burgos hemos conocido más y mejor cuál es la tarea de una mujer árbitro y a qué obstáculos se enfrentan. Vamos a ver a qué obstáculos se enfrentaron las mujeres que rodearon por amor al emperador Carlos V. Hablan las mujeres que quisieron al monarca más poderoso del mundo y nos lo va a contar en su última obra, más de 20 obras ya tiene tras de sí a esta licenciada en Derecho, académica de la Real Academia Hispanoamericana, que ha recibido premios importantísimos a lo largo de estos años como escritora, con bestsellers, y que en esta ocasión viene a presentarnos en Castilla y León a las mujeres que amaron a Carlos V. Las pone voz y nos cuenta los pormenores de mujeres importantes en un día como hoy. Casualmente, Almudena Arteaga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un día 8 de marzo, seguimos hablando mujeres de otras mujeres que ocuparon en otra época la historia de este país, la vida del emperador Carlos V. Lo que he hecho toda mi vida, que rescatar a esas mujeres que en la sombra de un gran hombre existieron. Y resulta que Carlos tuvo a 17, nada más y nada menos a su alrededor, porque tuvo muchas más mujeres que hombres a lo largo de su vida, y una mujer, sabemos que Juana estuvo en Tordesillas recluida mucho tiempo, pero hubo una mujer clave en su vida que fue la primera, la que abre la novela, Margarita de Austria, su madre adoptiva, My Bonne Tante, que decía él, porque hablaba en francés con ella, que era su buena tía y que fue la mujer que de verdad moldeó a este emperador y la que decidió la educación que iba a recibir. La hermana de su padre. La hermana de su padre, que ya había estado casada, es que no nos podemos olvidar, con el único hijo de Isabel la Católica, de Fernando. Lo que pasa es que se quedó viuda muy pronto y el niño que iba a tener y que hubiese sido el futuro rey, pues no, nació muerto, ¿no? Pues la primera mujer en su vida, fascinante, aparte de otras muchas que hemos visto hace muy poco en televisión, y más que yo añado, porque Carlos llegó a tener 5 amantes, por ejemplo, conocidas. Bueno, era un hombre fogoso, donde los había hasta 5 amantes, pero que realmente se enamoró de su esposa. Estaba loco de amor, y de hecho fue una historia de amor. Fue una historia de amor. Isabel fue clave en su vida, la madre de sus hijos legítimos, indudablemente, y es verdad que le fue fiel toda su vida, toda su vida de matrimonio. Pero antes de conocer a su mujer, tuvo 4 niñas con 4 mujeres diferentes, y sabemos que después de viudo tuvo al gran Juan de Austria, ¿no? O sea que lo que sí que la guardó fue fidelidad y todo esto, a su esposa. Teniendo en cuenta que su matrimonio duró 13 años y nada más que convivió con ella durante 6 años, en un mundo donde el hombre, pues con esas largas ausencias y separaciones, pues hacía un poco... Y el lugar que ocupaba, ¿no? Y el poder que ostentaba, ¿no? Indudablemente, indudablemente. ¿Por qué las mujeres, al margen del aspecto más emotivo o sentimental, desde su madre a su madre adoptiva, entre comillas, a esa tía que le moldeó, él delegaba en las mujeres, confiaba más en las mujeres? Pues hay una que leyenda, los grandes historiadores siempre dicen que era un poco misógeno, ¿no? Le llegan a tildar hasta de misógino, y eso que son anacronismos y estamos hablando de esta época. Yo no lo creo. Yo creo que, bueno, las mujeres que eran de la familia imperial sabían que estaban determinadas para sufrir por el imperio si se necesitaba. Él también lo sabía. El papel de la mujer, Almudena, en la época del emperador... el tipo de mujeres, además, al que nos estamos refiriendo, sobre todo estas, sabían la nobleza, y eran conscientes
Sí, de que su vida era al servicio. Desde que nacían, lo sabían. Ellas sabían perfectamente que para el bien del imperio la unidad familiar era básica y que lo que se demandase de ellos debían de cumplirlo. Hay historias tristes. Sobre Carlos V hay mucho escrito, pero yo creo que esto es una novedad, de verdad que ha sido un reto en mi carrera literaria, porque son las diferentes perspectivas de mujeres muy diferentes para él, ¿no? Y bueno, y se demuestra que nunca fue misógino porque delegó en ellas para el gobierno de Castilla, para el gobierno de Flandes, para el gobierno, ellas fueron mujeres gobernadoras cuando él estaba ausente. Un hombre misógino nunca dejaría su poder en manos de una mujer, por mucho que la quisiese, ¿no? O sea que más que elucubraciones o pensamientos, la realidad impera, ¿no? Y era lo que él hacía. Indudablemente. Y luego, bueno, cuando él veía, incluso entre sus hijos bastardos, que alguno podía servir, Margarita de Parma, por ejemplo, que es una hija bastarda suya, llegó lejísimos y llegó a ser gobernadora de los Países Bajos a posteriori, con lo cual él sí veía que había una mujer de valía. ¿Qué valía? La consideraba, indudablemente. Decías que durante toda tu vida te ha encantado dar voz y voto a esas muchas mujeres de la historia que, bueno, han quedado, si no en el ostracismo, no se ha sabido de ellas. Pero casi, yo cuando publico La princesa de Éboli, que fue mi primera novela y la que me permitió dejar exitazo, además, de redactar demandas para empezar a redactar novelas, que es mucho más divertido. La princesa de Éboli apenas era, sí, la conocían los grandes historiadores, pero para todo el público en general era una mujer que todavía, después de aquella novela, pues se han hecho películas y todo lo que sabemos. Es algo divertido, es un reto divertido, aparte de manejar la literatura, recrearte en ella, trabajar con ella, pues eso, rescatar a mujeres que han quedado, sí, son conocidas, pero un par de líneas en los ensayos de historia, pues no, hacerlas tangibles. La Beltraneja, Catalina de Aragón, hay tantas y tantas. Eugenia de Montijo, bueno, 20 mujeres, excepto el Marqués de Santillana, que mi voz en la novela, La vida del poeta, es su hija Mencía, la condesa de Haro, que la tenemos enterrada en Burgos, en la catedral, con las grandes volutas, que es la voz de esa novela. El resto, bueno, pues todos han sido, son mujeres. Siempre son mujeres, siempre son. Porque te gusta acercarte a ese papel de la mujer. Yo creo que se lo merecen. María de Molina, por ejemplo, muy vinculada a Valladolid, también Tres corenos medievales, que fue mi premio Alfonso X el Sabio. Yo cuando cojo la historia de Modesto Lafuente me doy cuenta de que le dedica dos párrafos y digo, pero pues esto no puede ser. Para esta señora necesita un libro, pero inmediatamente, ¿no? Y si puedes hacer una novela que llame después a leer un ensayo o que despierte el apetito de historia, pues estupendo, ¿no? Premio Azorín, novela Azorín, El Capricho, bueno, han sido tantos los éxitos que están detrás de ese arduo trabajo seguro de documentación y de amor, sin duda, a esas historias y a esas vidas de mujeres que el gran público muchas veces queda como un nombre, una mención, y que tú te has dedicado a rescatarlas y a darlas su lugar. Pues bienvenido sea. María, mucha gente me decían, sí, claro, es una calle, y digo, no, es algo más, es mucho más. Pues estas 17 mujeres del emperador fueron muchísimo en su vida. Pues yo les recomiendo que se acerquen a la historia del emperador, por amor al emperador, estas 17 mujeres de las que conocerán detalles y se acercarán mucho más y comprenderán mucho más, no solo a ellas mismas, sino también la figura y lo que significaron en la vida del emperador. Un placer, Almudena, haberte tenido Cristina, aquí. Por contar conmigo. Es que me ha parecido sumamente interesante, y en un día como hoy, que estés aquí hablando de estas mujeres y de la importancia que ellas tuvieron, ¿no? En este caso, para el gran emperador Carlos V, nos parece fantástico. No, y se pasearon muchas por estos lares, y vivieron muchas pasiones. Fíjate de lo que estamos hablando, de Castilla y León y de la figura del emperador y de estas mujeres. Gracias, Almudena. Mucha suerte, aunque en tu caso eso está garantizado. Vamos a hacer, compañeros, una pausa. ¿Sí? ¿Nos vamos? Pues volvemos de inmediato, no se vayan. Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a ver. Tan solo con un clic desde tu móvil. Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682 787878 y entrarás en el sorteo de un elegante ebook.
Todos los meses, regalazos en Vamos a Ver, enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682 787878. Vamos a ver, para que veas y para que leas. Pues para que veamos y para que leamos, Rosy Gómez desde Salamanca. Qué bonita foto, San Leonardo de Yagüe, Rosy, con mascotas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué golfillo, Rosy! Pedro del Campo desde Valladolid. Quiero dar las gracias a Cruz Roja y la ayuda desinteresada de los voluntarios. Pues ahí está, esa labor del voluntariado. Gracias, Pedro. Lucía Carrasco, el Universal en León enfrente de Guzmán el Bueno, en 1960. ¡Madre mía! Ha llovido, ¿eh? Gracias, Lucía, por estas fotos fantásticas. León nevado, en esta ocasión la catedral, en el año 1970. Los padres de Lucía en Trobajo del Camino, en el 1946. Bueno, estamos conociendo a la familia de Lucía. El otro día su madre de comunión. Han fallecido los dos, pues lo lamentamos, Lucía. Un besazo enorme y gracias por las fotos. Tocaya, desde Valladolid, atardecer. Pues ahí está el atardecer de Cristina González. Iván Marcos, Plaza Mayor de Burgos. Esto es Navidad, Iván. El árbol navideño. Ya ha llovido, ¿eh? Esther Iglesias, desde Dueñas, Palencia. ¿Qué cielo desde Dueñas? Pues claro. Y azulado. Carmen Olea, desde Villanueva de los Caballeros, torre iluminada por el sol. Amanecer desde su ventana, bonito amanecer, y carretera cortado por el desbordamiento del río. Pues 3 fotos bien diferentes, todas ellas de Carmen Olea. Josefina, qué arco iris, qué bonito, desde San Román del Valle, Zamora. Manuel Sadia, desde Moraleja del Vino. Víctor y Edgar en boxes, cargando, cambiando neumáticos. Ahí está esta pareja de motoristas, con casco y todo, que no falte. Pablo Diego, desde Valladolid. ¿Esto es un picado? Los amantes de la fotografía, ¿esto sería un picado? Querido Tadeo. Sí, un contrapicado. Un contrapicado. Es que de esto yo... Marta Zancajo, desde Valladolid. Gato Micifú. Ah, pues mira, yo no conocía ningún gato que se llamara Micifú. Sabía que existían los Micifús, pero no conocía ninguno. Pues ahí está. Marta, gracias. Oh, y si se parece a mi Kiki, a una Lulú de Pomerania. Joelma Rocha, Dos Santos, mi Yuli y yo. Qué bonita, Yuli. Gracias, Joelma. De nuevo Josefina, otra amiga del programa, asidua desde Briviesca, puesta de sol en Quintana del Pino. Le gustan las puestas de sol y los amaneceres. En el caso de Gema Centeno, desde Santibáñez de Vidriales, Zamora, nos enseña Benavente, la Torre del Caracol, amanecer sobre el río Duero, Río Tera a su paso por Mozart, Zamora. Qué bonita, parece un cuadro, al óleo. María José Nieto, La Lastrilla, Segovia. Es que son tantas las fotografías que nos mandan a nuestro WhatsApp. María José, desde La Lastrilla, en Segovia. Francisca San Primitivo, desde Tábara, Zamora. El románico en Tábara. Bueno, como en todo Zamora, ¿eh? Francisca, gracias. Javier Álvarez, ¿qué es esto? Desde Aldemayor de San Martín, esperando a que les eche de comer. O sea, que ya tienen su lugar, está muy bien, de habituallamiento. Bueno, sigan mandando fotografías, pero ahora nos vamos hasta Sri Lanka.
Bueno, querida Esther Bermejo, tú con ya los prismáticos. Me ha dicho Alberto, tú ponte, ponte y mira bien que nos vamos. Digo, no me hace falta ponerlos. Digo, ya te firmo que voy. A Sri Lanka, al sur de la India. Querido Alberto Medina, buenas tardes. Nuestro Tadeo Jones particular, castellano y leonés, intrépido, aventurero, y que hoy nos ofrece un viaje en 2 fases. Sí, claro. Porque hoy no vamos a terminar en Sri Lanka. Nada, aunque es un país pequeño... Vamos a comenzar. Un aperitivo. Aunque es un país pequeño, tiene mucho para ofrecernos. Bueno, en el Océano Índico, Sri Lanka, nuestro siguiente destino. Mucha gente cuando les hablo de Sri Lanka me dicen que dónde está. Claro, es un país que no es muy conocido. Está situado al sur de la India, realmente. Muy exótico. Sí, un país desde luego exótico, con mucha historia, mucha cultura. Yo lo definiría un poco como una mezcla entre la India y Tailandia, o un país del sudeste asiático. Es una mezcla así multicultural. Es que no me va a gustar, me va a encantar esto. Sí. Sí. No lo conoces, ¿no? No, porque eso le he dicho que hay que hacer unos días más este verano para pasar por allí. Es otro de los destinos que se va a poner ahora ¿De moda? sí. Y yo cuando estuve, todavía estaban los guerreros tamiles que tenían ocupado el norte de la isla. Y el turista no podía entrar, pero yo gracias a un conocido que es meteorólogo en Tenerife, es de Sri Lanka, y me puso en contacto con un amigo suyo que tiene un hotel justo en la frontera del norte de Sri Lanka. Estamos viendo fotografías, Alberto, que nos gustaría que nos comentaras. Mucha vegetación, ¿verdad? Sí, esto bueno, es un pequeño resumen de fotos de Sri Lanka. Ahora profundizamos un poco en los diferentes lugares. O sea, nos has hecho un popurrí de fotos, sí, claro. De lo que significa para ver Sri Lanka. Para que sepamos que tenemos de todo, además. Claro, que tenemos playas, playa, paradisíacas. mucha montaña. Hay que ir con buena forma física. Tenemos que ir como tú, país. por lo menos, y con los prismáticos de Esther. Vamos a ir al primer... El primer sitio vamos a ir de norte a sur, Mijintale, que es, como digo, está ya en la frontera de donde están los guerreros tamiles, que tienen ocupado el norte, aunque creo que en 2009 ya fueron derrotados. Dices que es poco turístico este lugar. Claro, es muy poco turístico. Fíjate, vas a ver que en las fotos somos los únicos turistas aquí, y es un lugar que es maravilloso. Tiene unas vistas espectaculares desde la Roca del León, que es una especie de pequeña montaña que hay que subir, donde había un aire tremendo, como vamos a ver luego en un vídeo. Pero merece la pena. Sí, claro. Grande el Buda ese, ¿no? Sí, muy grande. Esa es la Roca del León. Y es un lugar de peregrinación porque hay muchos monumentos religiosos aquí. Entonces sería como la Meca, ir a la Meca, venir aquí para... No exactamente, hay otro sitio que es quizá más de peregrinación budista en concreto, porque es un país que tiene, pese al pasado budista, tiene varias religiones ahí, el hinduismo, hay una parte musulmana también. Es una mezcla cultural muy interesante. Y Mijintale. Yo pude ir un poco más al norte porque fui con un nativo, pero estaba prohibido totalmente. Pero bueno, gracias a él pudimos ir. Aquí hay zonas prohibidas. Sí. Pero ahora, no es peligroso, ¿no? No, para nada. Esto es un vídeo, ¿no? Sí, esto es el vídeo de Mijintale desde la Roca del León. Fijaros qué aire hacía, que casi nos tira. ¿En qué época fuiste tú? Yo fui en verano. Verano. En su supuesto monzón. Siempre, siempre vas en los supuestos monzones. Siempre, fíjate qué aire, la verdad que da un poco de miedo ahí arriba. Hay protección, porque pese a no ser un país turístico, que ahora está empezando a serlo, ya había buena infraestructura turística, estaban ya preparándose, por eso es un país muy interesante para viajar. ¿Y hace cuánto tiempo estuviste tú? Yo estuve, creo que fue en el año 2006, por eso los vídeos, las fotos se ven un poco más anticuados. Y aquí una cosa muy interesante, en Mijintale. Sí, bueno, ¿por qué será? ¿Dónde va a parar? Bueno, seguimos viajando. Sí, aquí en Mijintale, en esa Roca del León, nosotros contratamos un guía para que nos explicara y nos llevó a una roca budista donde ellos se ponían a meditar. Eso encima, el poco turismo no lo conocía. Ahí, un vértigo tremendo, porque había... Oye, pero te subiste, A ver, ahora sí que necesito yo los prismáticos. Toma. Había unos 200 metros de caída. Fíjate, pues mira, yo no me hubiera arriesgado, y si hubiera resbalado la roca... Nada, no hay problema, hombre. Pues a lo mejor estaba aún... Este es el chaval que nos estuvo explicando, el que nos llevó ahí, porque había que pasar por entre rocas. Y tú dijiste, si él sube, yo también. Sí, claro. Sí, es que eso ya lo conozco yo. Y la verdad que es un buen sitio para meditar, desde luego, ¿eh? Bueno, es que da... Vértigo. Vértigo, así, sin más. Qué miedo, qué miedo. Ya está haciendo el canelo. Ya está haciendo el canelo, dice. Sí, vamos a beber. Como una cabra siempre.
Fíjate Tú no tienes miedo nunca, ¿no? A nada. No, pero bueno, ya te comenté que con los años sí que voy teniendo un poco más de vértigo. Vale, pues ahora nos vamos a ir a un sitio que sí que es una especie de meca budista para los que hacen esta religión budista. Anuradhapura. Es que los nombres en Sri Lanka se los traen. Es mejor leerlo, ahora lo vemos, ¿ves? Anuradhapura. Claro. Como digo, un sitio de peregrinación. Muy bonito, ¿eh? Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. O sea, todo lo que sea patrimonio de la humanidad por la UNESCO ya es interesante de verlo, y más cuando no te cruzas con ningún turista. Fíjate, eso era la piscina del rey, porque esto fue una antigua capital de Ceilandia, que antiguamente Sri Lanka era Ceilandia, o el reino de Ceilán. Y fijaros qué maravilla, algunas cosas en... Mira, es verdad, esto me recuerda a Tailandia, los budas que hay, ¿verdad? El que sí. hay Lo único que aquí tiene el toque hinduista de darle colorido. En Tailandia, en el sudeste asiático, son más en piedra solo. Aquí los colorean solamente un en poco dorado, quiche. pero sin color. Sí, un poco quiche, así. Y aquí ya te mezclas. Se nota el toque aquí ya hinduista. es el todo por el todo. Y aquí en Anuradhapura, que me trabo al decir el nombre, hay un montón de monos. Muchos monos. Muchísimos, me llamó la atención. La verdad que son bastante dañinos estos. Siempre doy el consejo de que donde hay animales, precaución, porque se les ve muy amistosos, pero no puedes ir ahí a tocarles las narices porque te pueden morder y ya te has fastidiado el viaje. Te arruina el viaje, desde luego. ¿Tienes experiencias? No, porque yo hago caso cuando dicen no. Mira, fíjate. Mira que aquí en nuestra sección cojo todos los animales y todos los bichos, pero cuando salgo fuera no. Si ellos no quiero amargarme el viaje. Si se acercan a ti no hay problema, pero ir tú a donde están ellos mejor que no. No hay que molestar. ¿Y esa careta que estamos Son viendo? máscaras de Sri Lanka artesanales que hacían allí. A ver. También con mucho colorido. ¿Son de madera? Sí, de madera. Y son para colgar en la pared, ¿no? Claro. Pero es que con las caras que tienen todas las máscaras, yo no sé cómo sigues cogiendo. Dan miedo muchas. Ya, bueno, pero yo hago la colección y me gusta de cada por la sitio. noche, te despiertas, estás ahí y de repente la máscara. Sí. Bueno. Yo un susto que vamos. Cada uno tiene sus manías y sus... Sí, no vamos a hablar de las compras ni souvenirs de nuestro Tadeo, vamos a seguir viendo este bello país. Buda de Aucana. Que es un país bonito. Bastante bonito, con poco turismo. Y con paisajes muy tranquilo, además un país muy tranquilo, una seguridad máxima. Y aquí tenemos el Buda de Aucana, un enorme Buda de unos entre 15 y 20 metros que fue esculpido en la roca. Y aquí hay que tener cuidado porque está prohibido hacerse fotos dando la espalda a Buda. Por eso a mí se me ve de espaldas. Está totalmente prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Pero hay alguien ¿Y al lado? ¿Te puedes poner al lado? ¿No? Pero nunca dándole la espalda. Yo lo que hice para hacerme una foto... Pero a ver, porque hay un maleficio, porque hay alguien que te puede... No, porque mira, ahí ¿no? estoy ya apartado, me he ido a una pequeña colina para hacerme esa foto. Lo considero una falta de respeto darle la espalda a Buda. Es una cosa religiosa. O sea que si hay algún oriundo por la zona te puede... Sí, te puede recriminártelo, decir, oye, un poco de respeto, siempre en sitios ¿Estos así. lugares que nos estás mostrando están cerca unos de otros? Sí, estamos recorriendo de lo que es el norte, lo que se podía visitar desde el norte, hasta el sur. Esto estaría pues tirando un poco ya hacia el centro, el Buda de Aucana. Y merece mucho la pena, ¿eh? Merece ya mucho le la estás pena dando la visitar. espalda. Sí, pero como digo, ya estoy apartado, no, ahí sí que se permitía ya. Es cuando estás justo de enfrente, pero esto es achacable a cualquier Buda. ¿Y eso es algo común, quiero decir? Sí, no te lo has encontrado en cualquier país budista, Tailandia, hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Por eso siempre es importante informarse de sus costumbres antes de viajar. Por eso estás aquí. Claro, para contarlo a todos vosotros. Deberemos llevar entonces los calcetines, los pañuelos... Porque esa es otra, hay que ir descalzo a todos los sitios. Todos los sitios religiosos se entra descalzo. Entonces, la verdad que aquí en Sri Lanka era muy limpio, ¿eh? No nada que ver, por ejemplo, con la India, que sí que... ¿Cuánto tiempo para ver Sri Lanka? Yo lo vi no recuerdo si fue entre 7 y 9 días, porque yo fue una conexión que quise hacer para ir a Maldivas después, ya que está muy cerquita. Entonces, si quieres ir a Maldivas... Tus viajes pueden durar 20, 25 días. Sí, la media, sí, entre 20 y 30 días, sí. O sea, que si se apuntan a ir con nuestro Tadeo, échenle 25 días, prácticamente un mes. Y se pasa muy rápido. Ponte bien y estate quieto. Y se pasa muy rápido, claro, pero luego venís esponjaos.
Mira, para la llegas vida. con tanta energía positiva, bueno, luego rápido te la absorben, ¿no? Sí. Cuando aterrizas, pero se trae mucha Sí, energía. más en estos países que tienen la religión budista. Oye, nos tenemos que ir, o sea, no vamos a hablar del denominador común con nuestra comunidad, lo haremos el próximo martes, la próxima semana, hoy hemos tenido poquito tiempo, pero época en la que es más recomendable Seguramente viajar a Israel. entre noviembre y febrero es la mejor época porque ya está alejado el monzón, hay una temperatura muy buena, es un país donde llueve mucho. Nosotros tuvimos suerte, solo un par de días nos llovió un montón, pero el resto nos hizo bastante bueno. O sea, que como hacia otoño... Sí, entre nuestro invierno, otoño. Otoño-invierno nuestro. Eso es el clima seco para ellos. ¿Es muy caro viajar a Sri Lanka? No, bastante más barato, por ejemplo, Maldivas. Sí. Hombre, claro. El billete de avión, es lo que te puede suponer Bueno, más. a mí sí que me está saliendo barato y a todos los telespectadores viajar alrededor del mundo. Gracias a Alberto Medina estamos descubriendo y viajando de algún modo sin movernos de nuestra querida Castilla y León. El martes más Sri Lanka, Esther. Orfanato de elefantes, por ejemplo, donde se rodó Indiana Jones y el templo maldito. Bueno. El mejor té del mundo, vamos a ver. Que hablaremos el próximo martes, que ahora lo tenemos que dejar aquí, pero nosotros volvemos mañana a 4:30 de la tarde. Vamos a ver.